Con esta técnica vamos a trabajar la creación de animaciones en formato GIF a través del GIMP. Para realizar una animación, lo primero que tenemos que hacer es tener preparadas las imágenes que van a configurar nuestra animación. En este caso vamos a utilizar estas dos imágenes que son muy similares, en donde la primera foto es la cara de esta chica con los ojos cerrados y la segunda es la misma foto con los ojos abiertos. Lo primero que hacemos es abrir la primera imagen que será, o la imagen que será la primera en nuestra animación, y vamos a fiche y abrimos como capa de esta imagen la segunda imagen de nuestra animación. Con esto conseguimos que nuestra imagen se componga de dos capas, en donde la primera o fondo es la imagen número 1 de nuestra animación y la segunda capa es la imagen número 2 de nuestra animación. Una vez hecho esto, nos vamos a filtros, animación, optimizar para GIF. Este filtro lo que nos va a hacer es generar una nueva imagen en formato GIF para continuar trabajando. Está aplicando el filtro. Bueno, ya aquí ya la tenemos. Esta nueva imagen ha cambiado también la información que tenían las capas. Las capas ya no solo vienen con el nombre, sino que además la segunda capa tiene esta opción de Combine, que es lo que nos indica que va a ser una animación, y esta información de 100 milisegundos, que es la duración que durará el fotograma en nuestra animación. Con lo cual, si yo quiero que dure un segundo, lo que tendré que poner es 1000 milisegundos. Y si esta quiero que dure otro segundo, tendré que añadir otro 0 para esto. Además, en las animaciones es importante el tiempo. Así que a la primera imagen le daremos 2 segundos, con lo cual estará más rato con los ojos cerrados que con los ojos abiertos, para conseguir el efecto de que despierta la persona. Una vez ya hemos hecho esto, lo único que tenemos que hacer es fiche Anumenidesa y elegir como formato el formato GIF. Le pondremos nombre despierta y le diremos guardar. Al decirle guardar, nos sale un nuevo diálogo en donde nos informa de que GIF solo puede utilizar las capas como marcos de animación, y nos da la opción de fusionar las capas o de convertirlo en animación, que es lo que nosotros queremos. También nos dice de que solo puede trabajar con imágenes en escala de grises o indexadas, a color indexadas. En este caso no es importante, porque nuestra imagen original era ya en escala de grises, pero si fuera color nos interesaría tenerlas en indexada, no en escala de grises. Una vez hemos elegido, exportamos y nos da otras opciones. La de entrelazar influye a la hora de la descarga de esta imagen vía internet. Si se entrelaza, la imagen se descarga definiendo o dando información desde un primer momento. Así, primero la imagen aparecerá el cuadro general con muy poca definición y poco a poco se irá dibujando la imagen.
En cambio, si no la entrelazamos, lo que hará es la imagen ir apareciendo a medida de que va descargándose. También nos da la opción de añadir algún comentario, si la animación va a ser infinita o solo se va a realizar una vez, y si los marcos no tienen la información de tiempo que antes hemos cambiado, que estaba aquí, la dará por defecto en 100 milisegundos. En este caso, nosotros ya la hemos cambiado, con lo cual esto no tendría importancia. Decimos de acuerdo y nos guarda la imagen. Una vez la tenemos guardada, lo único que tenemos que hacer es ir a abrir el Firefox, por ejemplo, abrir un archivo y buscar el archivo para abrirlo. Animaciones. No sé si lo ha guardado en el escritorio. No sé dónde lo ha guardado. Volveremos al proceso de guardar. Ha guardado en mis imágenes. Lo guardaremos en el escritorio. Volvemos a decirle guardar como animación, exportar. De acuerdo, ya guardado, y ahora lo que haremos será buscar el archivo para abrirlo. Iremos al escritorio y aquí está, despierta. Y al abrir veremos nuestra animación. Como podemos ver, el primer fotograma dura bastante más que el segundo.